¿Qué nos llevaremos al más allá? La muerte es un hecho inevitable, así como el rechazo que le tenemos a ella. Y deseamos seguir existiendo cuando nuestra vida en la tierra termine. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos de nuestro viaje al otro lado? Comprendemos que tras la muerte, un porcentaje muy pequeño de individuos se salva. También sabemos que hay dos alternativas, una que tras morir seamos nada, lo que implica que todo esfuerzo humano es absurdo. La otra alternativa es que tras morir haya algo. Sea un lugar, un estado, algo. La naturaleza nos enseña que, todo lo que se hace en ella, tiene un motivo. No tiene que ser diferente con nuestra vida, tiene algún sentido. Por ello, optamos por tomar la alternativa de que haya algo después de la muerte. Y de ese modo, descartamos el camino a la nada. Entonces existe la posibilidad de que seré algo. Pero si el más allá existe, tendré que llegar de algún modo. ¿Qué me llevaré? Claro, esto en caso de que me salve, ya que por la ley de los grandes números, muy pocos se salvan. ¿Seré uno de los afortunados? Me pregunto. ¿Los que se salvan son los que amasaron fortunas? ¿Los que se salvan son los que se han dedicado a cambiar para ser mejores? Dicen que, si naciste en una cuna pobre y miserable, pero te sepultan en un ataúd de oro, entonces, tuviste éxito en la vida. ¿Tiene eso sentido? Cuando pase al otro lado, al más allá, ¿te llevarás algo? De lo que estoy seguro, es que no te llevarás tu mansión, ni tus autos, ni tus joyas, ni tu oro, ni tus títulos nobiliarios. Todo eso quedará atrás. Tener, es una forma de vida, caracterizada por la tendencia a la acumulación de objetos, apego a las posesiones. Piensan que una persona vale en función de lo que tiene. Y si tienes mucho, eres más. En el modo de ser del tener, se piensa que la meta en la vida es poseer más. Mientras más tienen, se sienten más plenos y realizados, con más derecho a existir que los demás. Si no tienes nada, entonces eres nada, vales nada. En el modo de tener se coleccionan objetos, y si por alguna razón estos individuos llegan a perder su riqueza, concluyen que se volvieron nada. Pero al final de la vida, si es que cruzan al otro lado, es seguro que, ellos, no se llevarán ni siquiera la mugre de sus uñas. En cambio, el modo vivir basado en ser, es en donde el individuo busca ser más de lo que es. Para él la sociedad de consumo es incomprensible. Los individuos que buscan ser, atesoran a las personas, no coleccionan cosas, sino virtudes, y se llenan de experiencias, exploran, reflexionan sobre sus vivencias. Y con todo esto, estas personas evolucionan. Y si algún día, estos individuos llegan a perder sus pertenencias, no se sienten perdidos, porque no dependen de lo que tienen, saben de lo que son capaces. En este modo de ser se llegan a conocer más a sí mismos. Y al final de sus vidas poseen un ser mucho más evolucionado y robusto. Si a los 90 años sigo siendo la misma persona que fui a mis 20 años, entonces tendré un yo muy elemental, muy pobre, no me llevaré nada tras morir. ¿De qué sirvió haber vivido tanto? Es seguro que en el modo de tener, lo único que me llevaré será este miserable y anémico yo. Tras morir debo llevarme algo de valor. Evidentemente, será mi yo, mi ser, o digamos, mi alma. Es mejor llevar un yo evolucionado, un alma grande y enriquecida, que llevar nada. Y, si no llevo nada, ¿seré nada?